Antes de empezar la historia, recuerda suscribirte y dejar tu like. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores habrá un vídeo especial. Ahora sí, vamos con la historia. La primera vez que escuchamos aquel rugido, el eco se extendió por los corredores metálicos de la arca estelar Kepri como si el propio espacio hubiese liberado un grito de advertencia. No era un rugido humano ni mecánico. Era primitivo, salvaje, un recordatorio de que incluso en medio de estrellas muertas y constelaciones olvidadas, la naturaleza aún reclamaba su lugar. El puente de mando se sumió en un silencio espeso. Los paneles táctiles brillaban con tonos azules, proyectando reflejos sobre los rostros tensos de la tripulación. Nadie se atrevió a moverse. Nadie respiró de más. Porque todos entendimos al mismo tiempo lo imposible, lo que estaba rugiendo no era una máquina, sino un ser vivo. La capitana Adira Khan fue la primera en reaccionar. ¿Qué demonios nos han enviado?, susurró, con un hilo de voz más cercano al miedo que a la furia. Frente a nosotros, el contenedor biológico que habíamos recogido en la órbita del planeta Zorik 4 vibraba como si algo dentro intentara desgarrar sus paredes. Habíamos recibido órdenes estrictas de no abrirlo hasta llegar a un punto seguro en el cinturón de Orión. Y sin embargo, el rugido nos había traicionado, desnudando el secreto de su interior. Yo era la responsable. Mi nombre es Elena Vargas, doctora en xenobiología, y ese día comprendí que ningún manual de protocolos, ninguna secuencia de laboratorio ni todo mi historial académico podía prepararme para lo que estaba a punto de suceder. El contenedor se abrió con un siseo repentino. El gas de preservación se disipó lentamente, revelando una silueta diminuta, frágil y a la vez imponente. Entre el humo apareció una cría. No un animal terrestre, sino algo que parecía salido de un sueño febril, un felino de pelaje dorado con franjas incandescentes que latían como brasas vivas. Sus ojos eran dos lunas diminutas, un amarillo profundo que parecía atravesar el alma. Lo sostuve instintivamente antes de que cayera al suelo. Su cuerpo era cálido, tembloroso, y sin embargo, cuando me miró, tuve la certeza de que aquel no era un simple cachorro. Algo se conectó entre nosotros, una corriente invisible que me atravesó el pecho. Una chispa de recuerdos que no me pertenecían, bosques de obsidiana, lunas ensangrentadas, manadas rugiendo contra la extinción. Sentí miedo. Sentí ternura. Y sentí una verdad peligrosa. Los Orican, los depredadores más temidos de la galaxia, nos habían confiado a sus cachorros. ¿Es un experimento?, preguntó uno de los oficiales, retrocediendo con la mano sobre el arma. No lo sé, respondí, apenas atreviéndome a respirar. Pero está vivo. Y nos está mirando. El cachorro emitió un pequeño gemido, muy distinto al rugido inicial. Se acurrucó en mi pecho, enterrando su hocico incandescente en el tejido de mi uniforme. En ese gesto, la tripulación entera se quebró. Soldados entrenados para la guerra, pilotos curtidos en tormentas solares y técnicos endurecidos por años de misiones imposibles se quedaron paralizados por la ternura de un depredador recién nacido que, contra toda lógica, buscaba refugio en brazos humanos. Pero la pregunta permanecía como un veneno en el aire. ¿Por qué? Los Orican jamás habían confiado en nadie. Eran conocidos por arrasar colonias, destruir flotas enteras y reclamar sistemas estelares a través del miedo y la violencia. Y sin embargo, ahí estaba, en mis brazos, el futuro de su especie. Un cachorro que jamás debió abandonar el nido de su manada. La capitana Khan apretó los dientes. Doctora Vargas, usted es ahora responsable de esa criatura. Si esto es una trampa, lo pagaremos todos. Asentí sin replicar. Yo misma sospechaba de una trampa. Quizá aquel cachorro era portador de una enfermedad diseñada para extinguirnos. Quizá era un anzuelo biológico que rastreaba nuestras coordenadas. Quizá, simplemente, era un sacrificio que los Orican habían hecho para observar nuestra reacción. Pero algo en mis entrañas me decía lo contrario. Había visto especies hostiles. Había diseccionado criaturas capaces de imitar el lenguaje humano para tender emboscadas. Este pequeño felino no era una trampa. Era una súplica. Horas después, mientras la nave se deslizaba en silencio por el vacío, el cachorro comenzó a emitir sonidos suaves, casi como un ronroneo. Lo coloqué en una cápsula de observación médica, pero cada vez que me alejaba, lloraba con un timbre desgarrador que atravesaba cualquier protocolo de seguridad. Finalmente cedí y lo mantuve conmigo, bajo la atenta mirada del resto de la tripulación. Esa noche, en mis sueños, lo volví a ver. Pero no como un cachorro, sino como una criatura adulta, un depredador gigantesco, de colmillos ardientes,
luchando contra un enjambre de sombras sin rostro que devoraban todo a su paso. No entendí el mensaje, pero desperté sudando, con el corazón acelerado. Al día siguiente, descubrimos que el contenedor no estaba solo. En las bodegas inferiores, había otros. 5 cápsulas más, cada una con un cachorro diferente, un lobo cristalino, una ave de fuego que aleteaba con plumas incandescentes, un reptil cubierto de escamas negras que reflejaban la luz como espejos rotos. Cada uno pertenecía a un depredador distinto del ecosistema Sorican. Todos bebés. Todos entregados en nuestras manos. El puente de mando estalló en discusiones. Esto es un error. Deberíamos devolverlos. ¿Y si son armas biológicas? ¿Y si confían en nosotros? La última frase no vino de un oficial ni de la capitana. Fue del ingeniero de navegación, un joven de pocas palabras llamado Marcus Sale. Nadie lo contradijo, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. En el espacio exterior, la galaxia seguía ardiendo con guerras y hambrunas. Pero dentro de la Kepri, el destino había cambiado. 6 criaturas, cada una destinada a ser depredadora en su mundo natal, estaban ahora bajo nuestro cuidado. Y en su inocencia, nos miraban como guardianes. Yo los observaba desde la cubierta de observación, con el pequeño felino dormido en mi regazo. Su respiración acompasada parecía latir al mismo ritmo que la nave misma. En ese momento comprendí que el misterio apenas comenzaba. Porque si incluso los depredadores más feroces confiaban a sus crías en los humanos, era porque algo mucho más oscuro se acercaba. Un rugido lejano volvió a resonar en mis sueños esa noche. Y supe que no teníamos mucho tiempo. El pequeño felino se había convertido en mi sombra. Donde yo iba, él iba. Cuando intentaba dejarlo en la cápsula de observación, lloraba con un gemido que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara. No importaba que en la nave hubiera soldados endurecidos por la guerra, ingenieros capaces de reparar un motor bajo lluvia de asteroides o pilotos que habían visto mundos arder, el sonido de aquel cachorro los hacía estremecerse. Yo no lo entendía del todo, pero lo presentía. Él no lloraba por hambre ni por miedo, lloraba por soledad. Y esa soledad tenía un eco extraño, como si no fuera suya, sino mía. La primera vez que ocurrió, estaba en el laboratorio, ajustando los escáneres para medir la actividad neuronal del animal. Coloqué los sensores sobre su cráneo diminuto, cuidando de no incomodarlo. El felino me miró con esos ojos ámbar incandescentes, y de repente, una imagen atravesó mi mente, un bosque oscuro, árboles de cristal, y sombras reptando entre las raíces. Me aparté de golpe, cayendo sobre la mesa. La visión había sido tan nítida que juraría haber estado allí de verdad. El felino soltó un ronroneo suave, como si me consolara. Y entonces lo comprendí, no era solo un cachorro. Era un transmisor de memorias. Corrí al puente de mando. Capitana Khan, dije sin aliento, tenemos un problema. O quizá, un regalo. Hable claro, doctora Vargas, respondió ella, con el ceño fruncido. El cachorro, comparte recuerdos. Imágenes. Fragmentos de lo que ha visto o lo que teme. Es una conexión psíquica rudimentaria, pero real. El silencio cayó sobre el puente. Nadie quería creerlo, pero todos recordaban lo que los informes decían de los Sorican, depredadores natos, incapaces de confiar. Y sin embargo, habían entregado a sus crías a una especie como la nuestra. ¿Por qué? Marcus Sale, el ingeniero, se adelantó con una idea que parecía imposible. Si nos confían a los cachorros, quizás sea porque nosotros podemos soportar lo que ellos no pueden. La capitana lo observó con dureza. ¿Y qué es exactamente lo que no pueden soportar? Nadie respondió. Esa misma noche, mientras el resto de la tripulación dormía, llevé al cachorro conmigo a mis aposentos. Me acomodé en la litera y lo dejé a mi lado. No tardó en acurrucarse contra mi pecho, su calor irradiando una sensación extrañamente humana. Cerré los ojos, y volvieron las visiones. No eran sueños, lo sabía. Eran recuerdos de su especie. Vi a una hembra adulta, su madre, quizá, rugiendo contra un cielo lleno de naves negras. No eran Sorican, no eran humanos. Eran algo más, sombras flotantes que no tenían forma definida, pero cuyo simple contacto destruía lo que tocaban. Vi aldeas consumidas en segundos, manadas enteras corriendo hacia la nada, como si huyeran de un vacío hambriento. Y, al final, vi a esa madre dejar al cachorro en un contenedor, programando su envío hacia nosotros. Desperté con lágrimas en los ojos. Lo que había sentido en esa conexión era puro pánico. A la mañana siguiente,
La tripulación me esperaba en el comedor central. Habían empezado a notar cambios. Los otros cachorros, el lobo de cristal, el ave de fuego, el reptil de escamas negras, y dos más que apenas estábamos empezando a estudiar, reaccionaban de manera similar. Cuando alguien lo sostenía con cuidado, cuando alguien mostraba compasión, transmitían recuerdos. No todos claros, no todos comprensibles, pero suficientes para saber que compartían un mismo terror, una amenaza que lo superaba incluso a ellos. Esto es absurdo, gruñó el teniente Ramírez, jefe de seguridad. Estamos jugando con bestias salvajes. Hoy parecen inofensivos, mañana nos arrancarán la garganta. No son bestias, lo interrumpí con firmeza. Son niños. Y nos muestran lo que sus padres no pueden expresar. El teniente bufó, pero la capitana levantó la mano. Doctora, ¿está diciendo que los Orican nos han enviado a sus crías como mensajeros? No, respondí, respirando hondo. Nos los han confiado como esperanza. La palabra resonó en la sala como un golpe de martillo. Nadie habló por varios segundos. Esperanza. En tiempos de guerra, esa palabra se había vuelto un lujo que nadie quería pronunciar en voz alta. Decidimos, entonces, iniciar un protocolo no oficial. Cada miembro de la tripulación pasaría un turno con uno de los cachorros. Queríamos comprobar si todos compartían memorias, o si la conexión era exclusiva conmigo. El resultado fue sorprendente. Una piloto llamada Ayaka vio, a través del ave de fuego, un planeta convertido en ceniza en cuestión de segundos. Un técnico de comunicaciones recibió, mediante el lobo de cristal, la visión de un mar negro tragándose ciudades enteras. Y Marcus Ale, cuando sostuvo al reptil de escamas oscuras, vio un enjambre de criaturas sin forma devorando estrellas. No eran alucinaciones. Eran advertencias. La capitana Khan convocó una reunión urgente. Si lo que vemos es real, dijo con tono grave, significa que hay un enemigo mucho peor que los Orican moviéndose en la galaxia. Y los depredadores nos entregaron a sus crías porque saben que solos no sobrevivirán. Un murmullo recorrió la sala. La idea era tan absurda como aterradora, que los mayores enemigos de la humanidad buscaran refugio en nosotros. Yo miré al felino en mis brazos, que me observaba con una calma casi humana. Y lo entendí con un escalofrío. No nos estaban probando. Nos estaban rogando. Aquella noche, mientras el motor cuántico nos llevaba hacia el cinturón de Orión, el cachorro volvió a transmitirme recuerdos. Pero esta vez no eran de miedo. Esta vez eran de confianza. Me mostró a él mismo caminando a mi lado, creciendo bajo mi protección, luchando contra la oscuridad que venía. Me desperté con una certeza grabada en el pecho. Los Orican no habían elegido al azar. Ellos sabían que, de todas las especies, solo los humanos éramos capaces de cuidar a los hijos de los depredadores. Y lo más inquietante era que la verdadera pregunta ya no era por qué nos los confiaron, sino qué esperan que hagamos con ellos cuando llegue la amenaza. El rugido volvió esa noche, lejano, reverberando en mis sueños. Pero esta vez, no me asustó. Me llamó. La alarma de proximidad nos despertó a todos a mitad de la noche artificial. El zumbido agudo atravesó los corredores de la Kepri, acompañado por el parpadeo rojo de las luces de emergencia. La tripulación corrió hacia sus puestos, y yo, con el cachorro en brazos, me precipité al puente de mando. ¿Qué ocurre?, pregunté, casi gritando por encima del estruendo. El oficial de comunicaciones respondió sin apartar la vista de los monitores. Señales no identificadas en el sector 9. No son Sorican, ni humanos. La capitana Khan se incorporó lentamente en su asiento, como si hubiese estado esperando ese momento. Proyecten la imagen en la pantalla principal. El vacío frente a nosotros parecía normal al principio, un mar negro tachonado de estrellas lejanas. Pero entonces, en un ángulo imposible de captar a simple vista, apareció la distorsión. Como si la misma luz se retorciera y desgarrara en filamentos oscuros. De repente, la distorsión se abrió, revelando algo que no se parecía a ninguna nave conocida. Eran sombras. Oscilaban en formas inestables, cambiantes, como si fueran humo atrapado en un frasco invisible. No tenían estructura definida, pero se desplazaban con una coordinación aterradora. Y lo más extraño, no emitían señal de energía reconocible. Marcus Ale murmuró. Dios, son como en las visiones. Un escalofrío recorrió mi columna. Las memorias transmitidas por los cachorros no eran metáforas. Eran advertencias directas. El cachorro en mis brazos comenzó a temblar, emitiendo un gemido bajo, profundo, casi un rugido reprimido.
Sus ojos ámbar brillaron más que nunca. En mi mente, un destello, un enjambre de esas mismas sombras consumiendo un planeta entero, dejando atrás solo cenizas flotando en órbita. Capitana, dije con voz tensa, son ellos. Los depredadores nos confiaron a sus crías porque huyen de estas criaturas. La sala entera quedó en silencio. Todos lo comprendimos al mismo tiempo. Los espectros, como los llamaríamos después, eran el verdadero enemigo. La primera oleada nos alcanzó antes de poder reaccionar. Los sensores detectaron un pulso de energía tan bajo que parecía inexistente. Pero cuando tocó el casco de la Kepri, parte del metal comenzó a oxidarse, desintegrándose como si hubiera envejecido miles de años en segundos. Escudos al máximo, ordenó la capitana. El campo defensivo chisporroteó, resistiendo apenas. Los espectros no disparaban armas, no lanzaban proyectiles. Su ataque era puro contacto. Tocaban, y lo que tocaban se descomponía hasta convertirse en polvo. El teniente Ramírez abrió fuego con el cañón de iones. Los haces azules atravesaron el vacío, pero al impactar contra las sombras, simplemente las atravesaban como si fueran humo. Ni un rasguño. No sirve de nada, gruñó Ramírez. No tienen cuerpo. El cachorro rugió en mis brazos, y la imagen volvió. Depredadores orican atacando con garras incandescentes, mordiendo a esas sombras hasta desgarrarlas, como si solo la fuerza viva pudiera tocarlas. Y entonces lo entendí. No son intocables, murmuré. Solo lo parecen para nosotros. Los depredadores pueden herirlos. La capitana me miró con incredulidad. ¿Está sugiriendo que la clave para luchar contra ellos son esos cachorros? No tuve tiempo de responder. Una segunda oleada impactó contra la nave, haciendo que el suelo se inclinara violentamente. Paneles estallaron en chispas, las alarmas ulularon, y algunos tripulantes salieron despedidos contra las paredes. Sujeté al felino con todas mis fuerzas. El sistema de inteligencia artificial de la nave habló con voz grave. Daños en la cubierta 3. Integridad estructural comprometida al 14%. Estábamos a punto de morir. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. El cachorro saltó de mis brazos, corrió hasta el centro del puente y rugió con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. El sonido reverberó en las paredes, pero no fue un simple rugido animal. Fue algo más profundo, vibrante, un pulso que resonó en las frecuencias del casco. Las sombras frente a nosotros se agitaron, retrocediendo como si algo las hubiese quemado. ¿Viste eso?, exclamó Marcus. Les afecta. El cachorro se tambaleó, agotado, y yo corrí a recogerlo. Pero lo que acabábamos de presenciar no dejaba lugar a dudas, esas criaturas no eran invencibles. Solo necesitábamos entender cómo canalizar ese poder. La capitana respiró hondo, recuperando la compostura. Se acabó la duda. Estos cachorros no son carga ni trampa. Son nuestra única arma. Y si los Orican nos los confiaron, fue porque sabían que sin nosotros no sobrevivirían. Nadie replicó. El puente entero ardía en silencio, con la certeza de que habíamos visto al enemigo verdadero. Horas después, tras haber escapado a duras penas gracias a una maniobra de salto cuántico, me senté en la enfermería con el cachorro en brazos. Dormía profundamente, exhausto por el esfuerzo. Lo observé y pensé en lo que había transmitido en mis sueños, manadas enteras de depredadores luchando contra la oscuridad, siempre perdiendo. Ahora entendía. Los Orican no eran cobardes por confiarnos a sus crías. Eran sabios. Habían reconocido que solos estaban condenados. Esa noche, mientras la Kepri navegaba a través del vacío con las cicatrices del ataque, el felino volvió a transmitirme recuerdos. Esta vez, sin miedo, me mostró humanos y depredadores luchando juntos, hombro con hombro, rugiendo al unísono contra la marea de sombras. Me desperté con el corazón acelerado y la certeza de lo que se avecinaba. La amenaza invisible ya no lo era. Tenía un nombre, un rostro de oscuridad y un hambre insaciable. Los espectros habían llegado. Y lo único que se interponía entre ellos y la extinción total éramos nosotros, y los hijos de los depredadores. El silencio después del ataque de los espectros era más pesado que el propio vacío. La Kepri navegaba herida, con cicatrices en el casco y sistemas aún chisporroteando. Pero lo más inquietante no eran los daños visibles, sino la certeza que todos llevábamos grabada en la mente. Estábamos en medio de una guerra que no habíamos elegido, y no había escapatoria. La capitana Khan reunió a la tripulación en la sala de conferencias. Los cachorros estaban con nosotros, distribuidos en cápsulas transparentes reforzadas, aunque cada uno se agitaba inquieto,
como si sintieran que la conversación decidiría su destino. Los espectros no son un mito, dijo la capitana con voz grave. Lo vimos todos. Tocan y lo que tocan muere. Y solo estas criaturas parecen capaces de herirlos. Nadie se atrevió a contradecirla. Marcus Sale rompió el silencio. Si los Orican nos entregaron a sus crías, entonces debemos comunicarnos con ellos. No como enemigos. No como rivales. Sino como aliados. El teniente Ramírez golpeó la mesa. ¿Aliados? ¿Con asesinos que han masacrado colonias humanas enteras? ¿Con quienes cazan por deporte? ¿Y cuál es la alternativa? Respondí con firmeza, abrazando al cachorro felino contra mi pecho. ¿Pelear solos contra un enemigo que ni siquiera entendemos? El silencio volvió, pero esta vez cargado de resignación. La verdad era incómoda, brutal, pero era la única. La capitana asintió lentamente. Inicien protocolo de contacto. Enviaremos una señal codificada al sistema Zorik. Que vengan por sus cachorros. Y que nos escuchen. El encuentro se produjo 3 días después. En el borde del sistema Tau Helix, los sensores detectaron una flota imponente, naves orícanas, negras como obsidiana, armadas hasta los dientes. Eran cazadores en forma de acero, cada una diseñada para intimidar. La Kepri, aún con el casco dañado, parecía un juguete al lado de esas bestias espaciales. Nos van a destruir, susurró a alguien en el puente. Pero no lo hicieron. En lugar de abrir fuego, una de las naves orícanas transmitió una señal directa. La capitana autorizó la conexión. La pantalla del puente se iluminó mostrando un rostro que jamás olvidaré, un zorícan adulto, con colmillos incandescentes, ojos ámbar como los del cachorro y cicatrices que recorrían su piel como marcas de guerra. Habló en su lengua gutural, pero el traductor automático descifró las palabras. Ustedes tienen lo nuestro. La capitana Khan respondió con calma. Tenemos a sus crías. Están vivas. Las cuidamos. Y ahora sabemos por qué las enviaron. Los espectros han atacado nuestra nave. Los hemos visto. Un murmullo de furia recorrió el puente zorícano. El adulto inclinó la cabeza, mostrando los colmillos. Los espectros vienen por todo. Nosotros solos no podemos. Pero, ¿por qué ustedes? Humanos débiles. Humanos que cazamos antes como presas. Tomé la palabra antes de que nadie pudiera detenerme. Porque nosotros cuidamos lo que otros destruyen. Porque aunque ustedes nos vean como presas, nosotros protegemos incluso a los hijos de quienes nos odian. El silencio fue absoluto. El zorícan entrecerró los ojos, estudiándome. Después, rugió algo breve y violento. El traductor tardó unos segundos, y cuando la voz metálica repitió la frase, todos contenimos la respiración. Ustedes son diferentes. La negociación no fue sencilla. Durante horas, la capitana y los líderes orícanos discutieron protocolos, intercambiaron amenazas veladas y tantearon las posibilidades de una alianza. Yo permanecí en segundo plano, pero siempre con el cachorro en brazos, porque cada vez que lo mostraba en la transmisión, los adultos orícanos se agitaban. No era ira, ni orgullo. Era algo más raro, respeto. Finalmente, el acuerdo quedó sellado. No sería una alianza de amistad. No sería una unión pacífica. Sería un pacto de supervivencia. Ellos aportarían su fuerza, nosotros nuestra capacidad de proteger a los cachorros y de encontrar una estrategia contra los espectros. Esa misma noche, recibimos a un grupo de guerreros orícanos en la Kepri. Era la primera vez que enemigos tan antiguos pisaban nuestra nave sin armas levantadas. El ambiente estaba cargado de tensión, los soldados humanos con las manos cerca de los rifles, los orícanos mostrando los colmillos cada vez que alguien se movía demasiado rápido. Y en medio de todo, ocurrió lo inesperado. El cachorro felino saltó de mis brazos y corrió directamente hacia uno de los guerreros orícanos. La tripulación entera contuvo el aliento, temiendo que lo devorara. Pero el guerrero se arrodilló, dejando que el pequeño se subiera a su hombro. El depredador adulto, ese monstruo de colmillos ardientes, cerró los ojos un instante y emitió un sonido bajo, casi un ronroneo. Era la prueba de que todo lo que estaba ocurriendo era real. Los depredadores confiaban en nosotros. El resto de los cachorros también se acercó a los guerreros, interactuando con ellos, y por primera vez vimos algo que nadie en la galaxia había presenciado, zorícanos y humanos unidos por criaturas que no conocían la guerra ni el odio, solo la necesidad de sobrevivir. La capitana Khan lo dijo en voz baja, apenas un susurro que sin embargo se grabó en mi memoria. Acabamos de sellar una alianza imposible.
Y quizás, la única que puede salvarnos. Esa noche, mientras el cachorro dormía sobre mi regazo, recibí otra transmisión en sueños. Esta vez no eran recuerdos de miedo. Era un futuro posible, humanos y zorícanos luchando juntos, rodeados de fuego, contra un enjambre interminable de espectros. Y en ese futuro, la Kepri era el estandarte de la resistencia. Desperté con un nudo en la garganta y una certeza amarga, no habíamos ganado nada aún. Solo habíamos conseguido un respiro antes de la tormenta. Y la tormenta ya se estaba acercando. El espacio nunca había parecido tan frágil. Durante semanas viajamos hombro con la flota zorícana, una alianza que ningún historiador habría creído posible. Sus naves negras, con formas que parecían cuchillas flotantes, escoltaban a la Kepri como si fuéramos el corazón de una criatura mayor. Ellos ponían la fuerza, nosotros el conocimiento. Pero en el fondo, todos sabíamos lo inevitable, los espectros volverían. Y volvieron. Fue en el borde del sistema Epsilon Lyrae, un cúmulo brillante donde 4 soles se entrelazaban como llamas en eterna danza. Allí, donde las estrellas deberían haber iluminado con esperanza, la oscuridad se abrió como una herida. Una grieta en el vacío. Un enjambre emergiendo. Miles de formas. Sombras que no eran naves, que no eran cuerpos, sino masas oscilantes, humo vivo que devoraba la luz a su paso. Contacto múltiple, anunció el oficial de comunicaciones, con voz quebrada. Son incontables. La capitana Khan se puso en pie. Todas las unidades, posición defensiva. Nadie retrocede. Hoy demostramos que no somos presas. El rugido de aprobación de los zorícanos resonó a través del canal compartido. Era un sonido que helaba los huesos, pero que al mismo tiempo me llenó de fuerza. Los cachorros estaban preparados. Habían crecido, no mucho en tamaño, pero sí en poder. El felino de franjas incandescentes ya podía proyectar ondas sónicas que alteraban el campo energético. El lobo de cristal se movía en formación con soldados humanos, emitiendo destellos que cegaban a los espectros por segundos preciosos. El ave de fuego desplegaba plumas ardientes que se incrustaban en la oscuridad como cuchillas llameantes. Yo estaba en el puente, coordinando la estrategia junto a Marcus. Él había diseñado un sistema para amplificar los rugidos y cantos de los cachorros a través de la estructura de la nave, convirtiendo la Kepri en un altavoz viviente de esperanza y furia. El primer choque fue brutal. Los espectros cayeron sobre las naves zorícanas, consumiendo el blindaje como ácido. Vimos gigantescos cruceros desintegrarse en segundos, sus tripulaciones rugiendo hasta el final. Pero por primera vez en siglos, los espectros retrocedieron. El felino rugió en la cubierta central, y su vibración atravesó la flota. Donde antes los disparos de iones no hacían nada, ahora el simple rugido abría grietas en las sombras, como si la oscuridad pudiera quebrarse en 1000 pedazos. ¡Funciona!, gritó Marcus, con los ojos desbordados de adrenalina. Por Dios, funciona. Pero el precio fue inmediato. Cada rugido, cada destello de poder drenaba a los cachorros. Sus cuerpos pequeños se estremecían, y yo sentía el vínculo debilitándose. Estaban dando todo de sí, sin reservas. En la sala médica, vi al ave de fuego colapsar tras lanzar una tormenta de plumas incandescentes que partió a un espectro en 2. El lobo de cristal, sangrando luz desde sus fracturas, se lanzó de nuevo al combate, ignorando el dolor. Y entonces llegó el sacrificio. Una de las naves zorícanas más grandes, la Ulmarak, quedó atrapada en un enjambre que devoraba su casco a una velocidad aterradora. La única forma de salvar al resto de la flota era que alguien mantuviera a los espectros ocupados. El comandante zorícano habló por el canal general. Su voz era un rugido resignado. Luchamos para que nuestras crías vivan. Que los humanos recuerden este día. Y sin más, la Ulmarak se lanzó directamente contra el corazón del enjambre, detonando sus reactores. La explosión iluminó el vacío con un resplandor que duró minutos. Cuando la luz se disipó, cientos de espectros habían desaparecido. Pero también ellos. Un silencio pesado cubrió a la flota. No había tiempo para lamentos, los espectros seguían llegando. Miles más. La capitana Khan apretó los puños. No podemos seguir así. Si nos quedamos, moriremos todos. Doctora Vargas, ¿los cachorros pueden resistir una amplificación máxima? No lo sé, respondí, con el corazón encogido. Podría matarlos. El felino me miró, como si entendiera. Y en ese instante, la conexión me mostró un mensaje claro, estaban dispuestos a sacrificarse. No, dije con lágrimas en los ojos.
No los trajeron hasta nosotros para morir aquí. Los trajeron para vivir. Para demostrar que incluso los depredadores confían en nosotros. La capitana me sostuvo la mirada. Y, por primera vez, vi miedo en sus ojos. Entonces necesitamos otra forma. Marcus golpeó la consola. Podemos usar el salto cuántico no para huir, sino para arrastrarlos. Si sincronizamos el rugido amplificado de los cachorros con la apertura del túnel, podemos empujar a los espectros dentro y cerrarlos sobre ellos. Era una locura. Una maniobra jamás intentada. Pero era lo único. Con los sistemas al borde del colapso, la Kepri se alineó frente al enjambre. Los cachorros se colocaron en el centro del puente, rodeados de generadores de resonancia. Yo los abracé a todos, sintiendo sus corazones latiendo al unísono. Confíen en nosotros, susurré. El salto comenzó. El rugido de los cachorros estalló al mismo tiempo, una sinfonía de sonidos primitivos que atravesaron el espacio como una ola de fuego. Los espectros se agitaron, atrapados en la vibración. El túnel cuántico se abrió como una herida brillante, y, uno por uno, fueron arrastrados dentro, gritando con voces que no eran de este universo. Cuando el túnel se cerró, el vacío quedó en silencio. No era victoria. Solo un respiro. Pero estábamos vivos. La tripulación entera estalló en gritos de alivio y llanto. Los orícanos golpeaban sus pechos en señal de respeto. Y yo, con los cachorros exhaustos en brazos, comprendí que ese día habíamos cambiado algo más que una batalla. Habíamos demostrado que la alianza imposible no era una ilusión. Era real. Y ese sacrificio, el de los guardianes caídos y el de los cachorros que casi dieron su vida, sería recordado por generaciones. Esa noche, mientras la nave flotaba en silencio, soñé con un futuro distinto. Vi a los cachorros convertidos en gigantes, rugiendo junto a nosotros. Vi a los humanos y sorícanos luchando no como enemigos, sino como hermanos. Y en medio de ese sueño, una frase resonó como un eco eterno. Hoy aprendimos por qué incluso los depredadores confían a sus cachorros en los humanos. El vacío estaba en silencio. Un silencio que no era paz, sino el eco de una guerra que apenas había comenzado. La Kepri flotaba herida, con cicatrices en su casco y sistemas apenas funcionales. La mitad de nuestra tripulación yacía muerta o desaparecida. Y sin embargo, estábamos vivos. Los cachorros descansaban en cápsulas de recuperación, exhaustos por el esfuerzo de haber rugido contra la oscuridad misma. El felino de franjas incandescentes, mi sombra desde aquel primer día, dormía sobre mi regazo con respiración débil, pero firme. Había dado más de lo que cualquier criatura debería dar. Y aún así, seguía vivo. Los orícanos nos escoltaban en silencio. Sus naves negras ya no parecían monstruos amenazantes, sino compañeros de viaje. Guerreros que habían visto caer a los suyos y que, contra todo instinto, reconocían que sin los humanos nada habría quedado de ellos. La capitana Khan convocó una reunión conjunta en la sala de mando. Humanos y sorícanos, lado a lado, frente a los restos de un mapa estelar proyectado. En él, los sectores arrasados por los espectros se extendían como heridas abiertas en la galaxia. No nos engañemos, dijo la capitana, su voz grave, cansada pero firme. Esto no fue una victoria. Fue una advertencia. Hemos cerrado una puerta, pero otras se abrirán. Los espectros volverán, porque no conocen el miedo. Solo el hambre. El comandante sorícano, aquel de colmillos incandescentes, rugió con fuerza. El traductor transmitió. No somos presas. Lucharemos. Pero solos, moriremos. Todos lo sabíamos. El sacrificio de la Ulmarak había demostrado que incluso los más feroces caían. Pero algo había cambiado. No eran las armas, ni las estrategias, ni siquiera la alianza improbable. Lo que había cambiado era la mirada en los ojos de los cachorros. Cuando se incorporaron, tambaleantes, aún débiles, lo hicieron no con miedo, sino con dignidad. El lobo de cristal aulló bajo, un sonido que resonó en los huesos. El ave de fuego extendió sus alas carbonizadas, dejando caer chispas que iluminaron la sala. El reptil de escamas oscuras parpadeó, reflejando nuestras caras en su cuerpo fracturado. Y el felino, mi pequeño tigre cósmico, me miró con esos ojos ámbar y transmitió algo que me atravesó el alma: confianza. Por primera vez entendí el sentido completo de todo aquello. Los Orican no nos habían dado a sus cachorros porque no pudieran cuidarlos. Nos los habían confiado porque sabían que nosotros, los humanos, éramos capaces de dar algo que ellos no tenían: protección sin esperar nada a cambio.
Y en esa protección había nacido un vínculo más fuerte que cualquier pacto político. Marcus Ale, aún con la voz temblorosa por el cansancio, dijo lo que todos pensábamos. Hoy no somos dos especies. Hoy somos guardianes. Los orícanos, enemigos de siglos, guardaron silencio. Luego, uno por uno, golpearon sus pechos con un rugido grave, un gesto de respeto ancestral. Y en ese instante, supe que algo irrepetible estaba ocurriendo. Los meses siguientes fueron una transformación. La Kepri ya no era solo una nave humana, se convirtió en un santuario de esperanza. Los cachorros crecían, entrenaban, aprendían a luchar con nosotros. Y cada día que pasaba, la tripulación entendía más, los espectros no podían ser vencidos solo con armas. Necesitábamos rugidos que se convirtieran en cantos, símbolos que unieran a especies enteras. El felino dormía a mis pies, pero en mis sueños lo veía adulto, liderando no solo a los suyos, sino también a nosotros. Y en esos sueños, siempre había un coro, rugidos y voces humanas entrelazadas en un mismo canto de guerra. La capitana Khan escribió en su diario oficial lo que ningún historiador podría negar. Los humanos hemos sido muchas cosas, conquistadores, víctimas, sobrevivientes. Pero hoy descubrimos que somos algo más. Somos la especie a la que incluso los depredadores confían a sus crías. Y esa será nuestra fuerza contra la oscuridad. El día que dejamos atrás el sistema Epsilon Lyrae, los cachorros se reunieron en la cubierta de observación. Los 6 se alinearon frente al ventanal, mirando el vacío con ojos brillantes. Sus cuerpos aún llevaban las marcas de la batalla, pero había algo en su postura que no era de miedo. Era de desafío. Yo me acerqué, poniéndome de rodillas junto al felino. Le acaricié la cabeza y susurré. No importa lo que venga. No estarás solo. Me respondió con un ronroneo grave, que poco a poco se transformó en un rugido. Pero esta vez no era un rugido de amenaza. Era un canto. Un sonido que no provenía solo de él, sino de todos los cachorros al unísono. El lobo, el ave, el reptil, los otros 2 pequeños que habían crecido bajo nuestro cuidado, todos cantaron juntos. Ese canto recorrió la nave, atravesó a la tripulación y se grabó en nuestras almas. Era un himno de guerra, de vida, de unión. Los humanos lloraron en silencio. Los orícanos inclinaron sus cabezas con respeto. Y yo, con lágrimas en los ojos, comprendí lo que habíamos logrado. No era solo que habíamos salvado a los cachorros. Ellos nos habían salvado a nosotros. Y así quedó escrito, no en los registros oficiales ni en las crónicas de guerra, sino en la memoria de quienes lo vivimos. Hoy aprendimos por qué incluso los depredadores confían a sus cachorros en los humanos. Porque en la oscuridad más absoluta, no fueron las armas ni la fuerza lo que mantuvo viva la galaxia. Fue nuestra capacidad de cuidar, de proteger, de creer. El rugido se había convertido en canto. Y ese canto sería el principio de una nueva era.